¿Alguna vez te has preguntado si un alma que ha partido puede vernos? Si puede sentir nuestras lágrimas, escuchar nuestras oraciones o incluso percibir nuestros silencios. Muchos creen que una vez que el cuerpo descansa, el alma se separa por completo de lo terrenal. Pero Santa Teresa de Jesús, en sus visiones y éxtasis, reveló algo profundamente distinto. Ella decía que el amor no muere, solo cambia de lugar, y que las almas, especialmente aquellas que se purifican, no olvidan a quienes amaron, sino que los contemplan con una mirada más clara, más compasiva y más luminosa. Hoy vas a descubrir algo que muy pocos se atreven a contar. No son teorías ni supersticiones, son misterios de misericordia, lo que un alma ve de su familia desde el más allá. Y te advierto, lo que escucharás puede cambiar tu manera de vivir, de amar y de recordar a tus seres queridos, porque cada oración, cada resentimiento, cada reconciliación tiene eco en el cielo. Esta armoniamente está al final, porque conocerás las 12 cosas que un alma contempla de su familia mientras se purifica, y cómo cada gesto nuestro puede ser una luz o una sombra en su camino hacia Dios. Y si sientes en tu corazón que este tema toca algo profundo en ti, escribe en los comentarios: quiero amanecer en Dios, para unirnos en una sola intención de fe y amor. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo conocimiento, es una llamada del cielo para aprender a amar incluso a través del velo de la eternidad. Lo primero que el alma verá de su familia desde el más allá es si los suyos abandonan la fe. Entre todas las visiones que Santa Teresa describía con estremecimiento, hay una que hiere profundamente el corazón del alma, que ya no camina entre nosotros, ver cómo su familia se aleja de Dios, porque aunque el cuerpo descansa, el alma, purificada por el fuego del amor divino, conserva la memoria, los afectos y una mirada tan clara que percibe el peso de cada paso de sus seres queridos. Y cuando observa que los suyos olvidan la oración, dejan los sacramentos o desprecian la fe que un día les dio sentido, esa visión no es indiferente, la envuelve en una nube de dolor espiritual. Santa Teresa enseñaba que la pena más aguda no es la del fuego, sino la del amor que no puede ayudar como quisiera. El alma ve la oscuridad que se posa sobre su hogar, la frialdad en las palabras, el cansancio en la oración, la pérdida del asombro ante lo sagrado. Siente como esa sombra apaga la lámpara que un día brilló en el altar familiar, no por castigo sino por compasión, porque el alma que ya conoce la luz verdadera sufre al ver a los suyos caminar sin ella. Imagina por un instante esa escena invisible. Una madre que en vida rezó cada noche y que ahora, desde el umbral del cielo, contempla con tristeza como sus hijos ya no doblan las rodillas, como su Biblia duerme cubierta de polvo, como los domingos se vuelven un día más. El alma no puede intervenir con fuerza humana, pero intercede con lágrimas de luz. Cada vez que ve una puerta cerrada al amor divino, ora en silencio para que una chispa de gracia toque ese corazón, porque el amor verdadero, incluso desde el purgatorio, no acusa ni condena, espera, ruega y ama. Santa Teresa decía que el mayor consuelo que podemos ofrecer a estas almas es recuperar la fe perdida, volver a encender la vela que se apagó, pronunciar de nuevo el nombre de Dios en nuestro hogar y recordar que la fe no es una herencia que se guarda, sino una llama que se comparte. Por eso cuando un alma ve que su familia vuelve a orar, aunque sea con un simple suspiro, esa sombra empieza a disiparse, y en el silencio de su purificación, una sonrisa se dibuja, porque ha visto que la semilla del amor que dejó sembrada vuelve a brotar. No lo olvides, cada vez que rezas, que confías, que vuelves a Dios, no solo salvas tu propia alma, sino que alivias a aquella que te amó y que ahora te contempla desde la eternidad. Lo segundo, que el alma ve de su familia desde el más allá, son los actos de caridad que se hacen en su nombre. Entre las visiones más dulces que un alma experimenta desde el umbral de la eternidad, ninguna se compara a la alegría que siente cuando contempla a los suyos obrar con amor, porque el amor
Cuando se hace acción, es un eco de Dios mismo. Y cada obra de misericordia, realizada en su nombre, cada gesto bondadoso, cada limosna dada con el corazón, se eleva como una flor luminosa que perfuma los caminos del purgatorio. Santa Teresa de Jesús decía que Dios no se mira tanto en la grandeza de las obras como en el amor con que se hacen. Por eso, para un alma en purificación, no hay regalo más hermoso que ver a su familia repetir sus gestos de bondad, un plato ofrecido al hambriento, una palabra de consuelo al que sufre, una visita al enfermo, una mano tendida al que cayó. Cada uno de estos actos es como una llama que alumbra las sombras del alma, y cuanto más puro es el amor con que se hacen, más se disuelve el peso de su purificación. Imagina la escena invisible, un alma que en vida trató de amar, pero no siempre lo logró, que arrastra en su proceso de purificación la pena de haber sido dura, impaciente o indiferente. Y ahora, desde su estado de esperanza, ve como uno de sus hijos ofrece ayuda a un anciano, como una nieta perdona un agravio, como la familia dona pan al que pasa hambre. En ese instante, el alma percibe que sus errores comienzan a sanar a través de la bondad de los suyos. Siente una corriente de luz que la envuelve y que suaviza las heridas que todavía laten. Santa Teresa llamaba a esto la justicia del amor, porque Dios permite que el bien que hacemos por otros se derrame también sobre quienes nos precedieron. Nada se pierde, nada se olvida. Cada gesto, por pequeño que sea, se convierte en alivio y consuelo para las almas que esperan ver el rostro de Dios. Por eso, cuando tú das sin esperar, cuando perdonas sin orgullo, cuando ayudas en silencio, no solo transformas el mundo, ofreces un bálsamo a las almas que te miran desde la eternidad. Y si ese acto lo haces en memoria de quien amaste, por mi padre, por mi madre, por mi abuela, entonces la flor espiritual brota más luminosa, porque el amor con que lo haces se une al amor que un día recibiste, y juntos ascienden como incienso hacia el cielo. Santa Teresa escribía que las almas en purificación reciben consuelo de las oraciones, pero alegría de las obras, porque las obras son la fe hecha carne, el recuerdo hecho acción, la gratitud hecha testimonio. Así que cuando quieras honrar a alguien que partió, no lo hagas solo con lágrimas, hazlo con manos que sirvan, con gestos que curen, con palabras que abracen, porque cada flor celestial que brota de tus obras embellece su camino hacia la luz. Recuerda, la caridad es un puente entre la tierra y el cielo, y cada vez que actúas movido por ella, un alma se alegra, un alma se aligera, un alma se acerca a Dios. La tercera cosa que el alma ve de su familia desde el más allá es cuando la familia se une en oración. Entre todos los consuelos que el alma puede recibir desde el purgatorio, ninguno es tan poderoso, tan tierno y tan luminoso como ver a su familia reunida en oración, porque cuando los suyos se unen ante Dios, cuando varias voces se elevan en un mismo clamor, el cielo se abre. Una luz desciende como un río dorado, y esa alma, que tal vez llevaba tiempo purificándose en silencio, siente la compañía de su hogar espiritual. Santa Teresa de Ávila reveló que las almas no están solas, aunque el purgatorio sea un lugar de espera y purificación. Nunca es un lugar de abandono. Cada oración pronunciada en la tierra llega como un rayo de esperanza, pero cuando varias oraciones se unen, se convierten en un coro que atraviesa las sombras. Es como si una familia encendiera antorchas en la oscuridad, y de pronto el alma pudiera ver, respirar y descansar por un instante. Imagina esa escena invisible. Una familia alrededor de una mesa, con las manos entrelazadas, mencionando el nombre de quien partió. Una abuela con lágrimas suaves, un niño que no entiende del todo, pero repite el Padre Nuestro con inocencia. Un hijo que había olvidado rezar, pero hoy se arrodilla movido por la nostalgia. Y en el mundo espiritual, esa oración se eleva como incienso, como un hilo de luz que sube directo al corazón de Dios. El alma que los contempla siente que no está olvidada,
que su nombre aún vive en labios que la aman. Y esa certeza, más fuerte que cualquier palabra, aligera su purificación. Santa Teresa decía que la oración en común tiene más fuerza que 1000 oraciones solitarias, porque donde 2 o más se reúnen en el nombre de Cristo, Él mismo está presente. Y si Cristo está ahí, entonces la misericordia actúa, la pena se acorta y la esperanza florece. Cada rosario familiar, cada misa donde su nombre es pronunciado, cada noche en que todos juntos rezan por su descanso, es un lazo que une 2 mundos, el hogar en la tierra y el hogar que se está preparando en el cielo. Y no importa cuán breve sea la oración, ni cuántos estén presentes. Si el corazón está unido, si hay fe, si hay amor, esa plegaria enciende una lámpara en el purgatorio, porque las almas sienten el calor de las oraciones, saben cuándo los suyos oran con devoción y cuándo repiten palabras sin alma. Saben cuándo hay unión, cuándo el amor domina, cuándo la fe atraviesa la rutina. Por eso, cuando una familia se reúne en torno al nombre de su ser querido, no solo están pidiendo por él, están abrazándolo espiritualmente. Le están diciendo: no estás solo, no te olvidamos, estamos contigo hasta el día en que Dios nos reúna otra vez. Y ese mensaje, cuando llega al alma, cura más que 1000 lágrimas, porque donde hay oración, hay consuelo, donde hay unión, hay luz, y donde hay amor, la muerte no tiene la última palabra. Así que si hoy sientes el peso de una ausencia, si un lugar en la mesa está vacío, no llenes el silencio con tristeza, llénalo con oración, reúne a tu familia, pronuncia su nombre, pide a Dios por su descanso, porque cada palabra rezada en unidad es una llave que abre puertas en el cielo. La cuarta cosa que el alma ve de su familia desde el más allá es cuando hay divisiones y rencores entre los suyos. Pocas cosas hieren tanto a un alma en purificación como ver la discordia entre los suyos, esa familia por la que tanto oró, por la que tanto se sacrificó en vida, esa familia que fue su mayor tesoro y que ahora se rompe en pedazos por rencores que no conducen a nada. Santa Teresa reveló que el purgatorio no es solo un lugar de fuego purificador, sino también de visión espiritual, donde las almas pueden contemplar, con una claridad que no tuvieron en vida, las consecuencias de cada acto de amor o de desamor en su familia. Y cuando ven que el amor se ha enfriado, cuando los hermanos ya no se hablan, cuando los padres guardan resentimiento, cuando las ofensas pesan más que los recuerdos felices, el alma sufre. No sufre por egoísmo, porque el purgatorio limpia de todo eso. Sufre por amor, porque entiende que cada división es una grieta por donde entra el enemigo, una herida que retrasa las bendiciones, una sombra que oscurece lo que un día fue un hogar encendido por la fe. Imagina al alma mirándolos desde su purificación, recordando aquellas cenas donde todos reían, las manos entrelazadas, las promesas de unidad, y ahora, solo silencio, silencio frío, silencio de orgullo, silencio de heridas sin perdón. Santa Teresa decía que el purgatorio enseña a amar perfectamente, y por eso, cuando un alma contempla la falta de amor en su casa, su purificación se intensifica, porque el fuego del amor de Dios le muestra cuánto duele la ausencia de caridad y cuánto necesita esa familia reencontrarse con el perdón. Cada palabra hiriente pronunciada entre los suyos resuena como un eco en el corazón del alma purgante. Cada gesto de desprecio, cada puerta cerrada, cada silencio orgulloso es un velo más que oscurece su esperanza, porque en vida, tal vez esa alma fue quien los unía, quien mediaba en los conflictos, quien rezaba para que todos estuvieran bien. Y ahora, desde el más allá, solo puede mirar, esperando que sus hijos, sus nietos, sus hermanos, recuerden el amor que los hizo familia. Cuando la familia se divide, no solo se rompen lazos humanos, se debilitan lazos espirituales. El enemigo sabe que una casa dividida no puede resistir, y las almas,
Desde el purgatorio, ven con dolor cómo la falta de perdón abre la puerta al mal, cómo los resentimientos se vuelven cadenas invisibles que atan tanto a los vivos como a los difuntos. Pero hay esperanza. Santa Teresa también vio que cada gesto de reconciliación, cada abrazo después de años de distancia, cada perdóname pronunciado desde el corazón, libera luz en dos mundos. Cuando un hermano se reconcilia con otro, una llama del purgatorio se apaga. Cuando una madre perdona a su hijo, el alma que los mira siente alivio. Cuando una familia se reúne y deja atrás el orgullo, el cielo entero sonríe, porque el amor ha vuelto a ocupar su trono. Por eso, si hoy hay rencor en tu familia, si hay alguien a quien no le hablas, si hay heridas viejas que siguen sangrando, haz lo que el alma que te ama desea profundamente. Da el primer paso. No esperes a que el otro cambie. No esperes a que te pidan perdón. Hazlo tú. Por amor, por tu paz y por esa alma que sufre viendo cómo el hogar que construyó se enfría. Porque cada reconciliación, cada gesto de humildad, cada palabra de perdón, es como una llama que vuelve a encenderse. Y esa luz, esa pequeña chispa de amor renacido, es percibida por el alma como un rayo de esperanza, como un alivio profundo en su purificación. Recuerda, una familia dividida multiplica el dolor del purgatorio, pero una familia unida alivia su pena y acelera su camino hacia Dios. La quinta cosa que el alma ve de su familia desde el más allá es si su familia guarda resentimiento contra Dios. Este es, quizá, uno de los momentos más dolorosos que un alma puede presenciar desde el purgatorio. Ver que aquellos a quienes más amó, a quienes cuidó y enseñó a confiar, ahora, en medio del dolor de su partida, se rebelan contra Dios. Santa Teresa reveló que ninguna herida espiritual duele más que ver al amor transformarse en rencor. Cuando un alma en purificación contempla a su familia levantar el puño al cielo, cuando los escucha murmurar con amargura, cuando los ve abandonar la fe, porque sienten que Dios les quitó demasiado, esa alma llora, llora con lágrimas invisibles, lágrimas que no queman, pero que prolongan su purificación, porque el fuego que la limpia es el fuego del amor, y el amor no puede encontrar reposo mientras los suyos se alejan de la fuente misma de toda misericordia. Imagina por un instante el dolor de esa alma, ver a su esposo, a su esposa, a su hijo o a su madre, de rodillas, no en oración, sino en reclamo, verlos decir con rabia: ¿por qué, Señor? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba? Si existes, ¿por qué permitiste esto? Estas palabras, que a veces salen entre lágrimas sinceras, no son juzgadas con dureza por Dios, porque Él comprende el dolor humano. Pero Santa Teresa enseñó que cuando el dolor se convierte en rebeldía, cuando la herida se transforma en amargura persistente, entonces esa actitud cierra los canales de gracia, y el alma que observa desde el purgatorio siente cómo su purificación se hace más pesada, más lenta, más densa, no porque Dios la castigue por los pecados ajenos, sino porque el amor que une a los vivos con los difuntos es un lazo de comunión, y cuando uno de los extremos se llena de rencor, el flujo de la misericordia se obstruye. Santa Teresa decía que el dolor ofrecido con fe se convierte en alas, pero el dolor vivido con resentimiento se convierte en cadenas. Y cuando un alma ve a su familia cargando cadenas, sabe que no puede volar plenamente hacia la luz. Sabe que su purificación no avanza con la misma suavidad, porque mientras ellos en la tierra maldicen, ella en el purgatorio reza: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Ablanda sus corazones, devuélveles la fe que yo tanto amé. Las almas del purgatorio aman con un amor purificado, un amor libre de egoísmo, pero lleno de ternura. Y ese amor sufre doblemente cuando ve a su familia pelear con Dios, porque entienden que solo Dios es consuelo verdadero,
Solo Dios puede transformar la herida en esperanza. Solo Dios puede convertir la pérdida en promesa de reencuentro. Cada queja amarga es como una piedra arrojada al cielo. No alcanza a Dios, pero cae sobre el propio corazón del que la lanza. Y el alma que mira desde el purgatorio lo sabe, y sufre al ver cómo sus seres queridos se hieren con su propio resentimiento. Por eso Santa Teresa suplicaba a los que lloran: no dejes que el dolor te aparte de Dios, deja que te lleve hacia Él. Porque en el misterio del sufrimiento, Dios no se esconde, espera que la herida se transforme en oración. Espera que la rabia se convierta en entrega. Espera que el reclamo se vuelva confianza. Si supieras lo que siente el alma cuando ve a su familia rezar, aún con lágrimas, pero rezar, comprenderías cuánto poder hay en un solo acto de fe en medio del sufrimiento. Un Señor, no entiendo pero confío, dicho con el corazón roto, es una llama que ilumina dos mundos a la vez. Pero cuando el alma ve que los suyos cierran las puertas del alma, que ya no van a misa, que dejaron el rosario porque ya no tiene sentido, que se alejan de los sacramentos porque Dios no los escuchó, ese alejamiento se convierte en noche espiritual, una noche que oscurece tanto su hogar en la tierra como su purificación en el más allá. El resentimiento contra Dios no sana el dolor, lo prolonga. Y cada vez que pronuncias: Dios no me escuchó, Dios no existe, Dios fue injusto conmigo, una flor que el alma había cultivado con sus oraciones se marchita. Sin embargo, hay redención. Santa Teresa también vio el momento glorioso en que una familia herida volvía a la fe. Cuando un hijo que se había alejado entraba de nuevo a una iglesia. Cuando una madre dolida volvía a rezar. Cuando alguien con humildad decía: perdóname, Señor, por haberte culpado. Ahora entiendo que tu voluntad siempre busca el bien. En ese instante, una luz descendía sobre el alma purgante y su sufrimiento se volvía dulce, porque esa reconciliación sanaba la herida en ambos lados del velo. Si estás dolido, si has perdido a alguien, si hay una parte de ti que no entiende por qué Dios permitió tanto dolor, escucha esto. No necesitas entender, necesitas confiar. La fe no es negar el sufrimiento, es creer que tiene sentido, que en manos de Dios nada se pierde, ni una lágrima, ni un adiós, ni una oración que sale entre sollozos. Y cuando confías así, cuando dices: hágase tu voluntad, aunque el alma tiemble, esa fe se convierte en consuelo celestial para quien partió, porque la confianza cura lo que la rebeldía prolonga. Y cada acto de fe en medio del dolor es como una llave que abre la puerta de la luz para el alma que amas. Lo sexto, que el alma ve de su familia desde el más allá, son los momentos de reconciliación y perdón en la familia. Pocas cosas conmueven tanto a un alma en el purgatorio como ver un acto verdadero de perdón dentro de su familia. Porque aunque desde su lugar de purificación ya no puede odiar ni guardar rencor, todavía siente el eco de las heridas que quedaron abiertas entre los suyos, esas heridas que a veces se heredan, se callan o se arrastran durante generaciones. Santa Teresa explicaba que el rencor no resuelto en una familia es como un hilo oscuro que atraviesa el alma colectiva, un hilo que no se rompe con la muerte, que pesa sobre los vivos y al mismo tiempo entorpece el descanso de los difuntos. Y cuando un alma contempla desde el purgatorio cómo sus hijos, sus hermanos, sus padres o sus nietos deciden perdonarse, cuando ve que el amor vence a la soberbia, que un abrazo sincero sustituye años de silencio, entonces algo se quiebra en el mundo espiritual. Las cadenas caen. Imagina este momento: una familia reunida después de años sin hablarse, tal vez una discusión por una herencia, un malentendido que creció con el tiempo, una palabra hiriente que dejó cicatrices profundas, y de pronto, uno de ellos se levanta y dice: ya no quiero seguir así, perdóname, yo también te perdono. Santa Teresa decía que ese instante, ese segundo en que un corazón orgulloso se humilla por amor,
es tan poderoso que se refleja en el purgatorio como un estallido de luz. El alma que los contempla siente cómo la carga de su purificación se aligera, porque el perdón es una extensión directa de la misericordia divina. Y la misericordia es el lenguaje del cielo. El perdón entre los vivos sana también a los muertos, porque todo vínculo de sangre, todo lazo forjado por el amor, tiene resonancia espiritual. Cuando un hijo perdona a su padre, aunque ese padre haya muerto hace años, esa reconciliación toca el alma del difunto, le da descanso, le ofrece paz. Del mismo modo, cuando un hermano decide dejar atrás el orgullo y reconciliarse con su familia, el alma que los observa desde el más allá se llena de gozo, no por un sentimentalismo humano, sino porque ve cumplirse en su linaje la voluntad de Dios, la unidad en el amor. Santa Teresa decía que cada perdón es un sacramento silencioso, una señal visible de una gracia invisible, y cuando ocurre, no solo el alma purgante se beneficia, sino también los corazones que perdonan, porque el perdón libera en dos direcciones: libera al que pide perdón de la culpa y libera al que perdona del peso del resentimiento. Hay almas que sufren no por lo que hicieron, sino por lo que no pudieron enmendar. Murieron dejando asuntos sin resolver, palabras no dichas, discusiones sin cerrar. Y cuando sus seres queridos en la tierra deciden cerrar esas heridas por amor a Dios, esas almas reciben la paz que no alcanzaron en vida. Santa Teresa tuvo una visión conmovedora. Vio a un alma en el purgatorio, una madre que había partido en medio de un conflicto familiar. Durante años, sus hijos vivieron enemistados, sin mirarse, sin hablarse, cada uno culpando al otro por la tristeza de su madre. Y el alma, desde su purificación, rezaba sin cesar: Señor, haz que se perdonen, haz que vuelvan a amarse. Pasaron los años, hasta que un día, uno de los hermanos se acercó al otro, con los ojos llenos de lágrimas, y le dijo: perdóname, no quiero que nuestra madre siga sufriendo. En ese instante, Santa Teresa vio como una lluvia de luz descendía sobre esa alma, como su rostro se iluminaba con una alegría indescriptible, y cómo las llamas de su purificación se volvían dulces, casi luminosas. El perdón había abierto una puerta en el cielo. Así actúa el perdón: rompe las cadenas del orgullo, abre los caminos del amor y acorta los caminos del purgatorio. Por eso, si en tu familia hay divisiones, si hay palabras no dichas, si hay heridas abiertas, no esperes más, da tú el primer paso, aunque no seas el culpable, aunque te duela, aunque el otro no responda como esperas. Hazlo por amor a Dios, hazlo por amor a tu familia, hazlo por el alma que desde el más allá espera esa reconciliación. Cada vez que eliges perdonar, una parte del cielo desciende a tu hogar. Cada vez que decides pedir perdón, una parte del purgatorio se ilumina, y la paz que siembras aquí florece también allá, porque el perdón es la llave dorada que abre al mismo tiempo las puertas del corazón humano y las puertas del paraíso. Lo séptimo que el alma ve de su familia desde el más allá es cuando se celebran misas por su descanso. Pocas cosas conmueven tanto el mundo espiritual como una misa ofrecida por un alma. Pocas acciones humanas atraviesan tan profundamente el velo entre la tierra y el cielo. Y Santa Teresa, en sus visiones, lo vio con absoluta claridad. Cada vez que una familia manda celebrar la Santa Misa por su ser querido fallecido, una cascada de luz y misericordia cae directamente sobre esa alma, una luz que no viene de los hombres, sino del mismo Cordero inmolado, Cristo presente en el altar, ofreciendo una vez más su sacrificio redentor. Santa Teresa describía ese momento con palabras que estremecen. Decía que en el instante de la consagración, cuando el sacerdote eleva la hostia y pronuncia: esto es mi cuerpo, una oleada de gracia se derrama desde el Calvario hasta el purgatorio, alcanzando a cada alma por la cual
se ofrece esa misa. Y entre ellas, tu ser querido levanta su mirada espiritual y recibe esa luz como un bálsamo ardiente de amor. Las llamas que lo purifican se vuelven más suaves, el dolor se transforma en esperanza y su purificación se acorta porque lo eterno toca lo temporal. Y la sangre de Cristo, ofrecida sacramentalmente, lava de nuevo sus heridas. Imagina el cuadro celestial que Santa Teresa contempló. En un monasterio humilde, una campana suena. En la tierra, el sacerdote comienza la misa. El incienso se eleva como oración. La familia está sentada, algunos con lágrimas, otros en silencio, pero todos con el corazón abierto. Y en ese mismo instante, en el purgatorio, esa alma los ve, percibe su amor, su fe, su intención, sabe que esa misa fue pedida por ella. Y cuando el sacerdote dice: acuérdate, Señor, de tu hijo, de tu hija, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, el cielo se abre, los ángeles cantan, y una luz dorada desciende como una lluvia de misericordia que refresca al alma cansada. Santa Teresa lo explicó con una certeza que solo un alma santa podría tener. Una sola misa vale más que todas las oraciones que el hombre pueda pronunciar con sus labios, porque en la misa no somos nosotros los que damos, es Cristo quien se entrega de nuevo, quien aplica su sacrificio eterno a favor de un alma concreta. Por eso, cada misa ofrecida es como una llave dorada que abre puertas en el purgatorio, que rompe cadenas, que acerca más al alma a la visión beatífica. Pero también advirtió algo triste. Decía que muchas familias se esfuerzan en lo exterior. Las flores, las coronas, los monumentos, pero olvidan lo único que realmente alivia al alma, la Santa Misa. Y esas almas sufren, no porque tengan rencor, sino porque saben que sus seres queridos podrían ayudar más si comprendieran el valor infinito del altar. Santa Teresa contó que vio a un alma que al escuchar que su hijo había mandado celebrar una misa por ella, rompió a llorar de gozo espiritual. Sus lágrimas eran de luto, no lloraba de dolor, sino de agradecimiento, porque sabía que en ese momento el mismo Cristo, con sus llagas gloriosas, la había tocado, la había infundido nueva esperanza y había acortado su camino hacia el cielo. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Cada misa ofrecida no solo beneficia al alma del difunto, también transforma a los vivos, porque quien ofrece una misa, quien se arrodilla sabiendo que participa en el sacrificio eterno del Calvario, recibe a su vez gracias abundantes. La caridad hacia los difuntos atrae bendiciones a los vivos, porque Dios premia la misericordia con misericordia. Por eso Santa Teresa suplicaba: si amáis a vuestros difuntos, ofreced por ellos el santo sacrificio. No hay mayor acto de amor que darles la misa. Cada vez que tu familia celebra una misa por un ser querido, el alma se llena de consuelo, siente que no ha sido olvidada, que su recuerdo está vivo, pero sobre todo, que su nombre ha sido pronunciado en el lugar más sagrado de la tierra, en el altar donde Cristo se ofrece al Padre. No subestimes el poder de este acto. Puedes rezar en casa, puedes encender una vela, puedes decir 1000 rosarios, todo eso es valioso, pero ninguna oración tiene la eficacia de una misa, porque en ella es el mismo Jesús quien intercede, quien ofrece su vida, quien suplica por esa alma. Por eso, si hace tiempo no mandas celebrar una misa por tus difuntos, hazlo hoy. No esperes a una fecha especial. Cada día es oportunidad para un acto eterno. Y si puedes, pide una misa gregoriana, esa serie de 30 misas consecutivas, que según reveló San Gregorio Magno, tienen una fuerza especial para liberar almas del purgatorio. Piensa en esto. Una sola misa puede ser la llave que abra el cielo para tu ser querido. Una sola misa puede acortar años de purificación. Una sola misa puede convertir su espera en coronación. Y cuando llegue el día de tu reencuentro, esa alma, ya glorificada, te dirá con lágrimas de luz: gracias, gracias por darme la misa.
Gracias por recordar que la sangre de Cristo es el puente que une la tierra con el cielo. La octava cosa que el alma ve de su familia desde el más allá son los sacrificios ofrecidos en silencio. Entre todas las cosas que un alma contempla desde el purgatorio, ninguna tiene tanta fuerza secreta como los sacrificios silenciosos, aquellos que nadie ve, que nadie aplaude, que nadie comprende, los gestos humildes que nacen del amor y que ofrecidos a Dios sin queja ni vanidad, se convierten en corrientes de misericordia que fluyen desde la tierra hacia el más allá. Santa Teresa decía que el cielo se inclina ante el sufrimiento aceptado con fe, porque en él se revela un misterio profundo, que lo más pequeño, lo más oculto, puede tener un poder redentor inmenso, que un dolor guardado en silencio, una renuncia ofrecida en el secreto del corazón, una lágrima no reclamada, vale tanto como una oración pronunciada en voz alta. En sus escritos y éxtasis, Santa Teresa afirmaba haber visto cómo, cada vez que una persona sufría algo con paciencia, una enfermedad, una injusticia, una humillación, una decepción, y en lugar de rebelarse, decía en su interior: hágase tu voluntad, una chispa de luz surgía sobre esa alma, y misteriosamente, una llama en el purgatorio se volvía más suave. Un alma encontraba consuelo. Un peso se aligeraba. Una herida se cerraba. Los sufrimientos del justo son como gotas de rocío sobre las almas sedientas del purgatorio, decía ella, porque el dolor ofrecido no se pierde, se transforma. Cada acto de paciencia, cada cruz llevada sin murmurar, cada sacrificio callado, una noche sin dormir cuidando a un enfermo, una palabra que no se responde con ira, una tentación resistida, un trabajo realizado con amor, aunque nadie lo agradezca. Todo eso es oro ante los ojos de Dios, y ese oro espiritual se convierte en alivio para las almas que esperan la luz. Santa Teresa vio almas que al sentir un sacrificio ofrecido por ellas, levantaban la mirada con gratitud ardiente. No podían hablar, pero su silencio se llenaba de canto. Las llamas que las purificaban se volvían menos duras, más luminosas, y un perfume invisible recorría el lugar donde se encontraban. Era el eco del amor humano unido a la cruz divina. En una de sus visiones más conmovedoras, Santa Teresa contempló a una mujer sencilla, una madre viuda, pobre trabajadora, que vivía en un pequeño pueblo. Cada día enfrentaba humillaciones, cansancio, desprecios. Sus manos estaban agrietadas, su cuerpo enfermo, su espíritu cansado, pero nunca se quejaba. Cada dolor lo ofrecía a Dios por las almas del purgatorio. Decía: Señor, si mi cansancio puede aliviar a un alma que sufre, bendito sea este cansancio. Y Santa Teresa vio cómo, cada noche, una luz descendía desde su hogar humilde hasta el purgatorio, y tocaba a un alma que se elevaba, como si el sacrificio de esa mujer hubiera pagado la última deuda que quedaba. Así actúa el sacrificio silencioso. No necesita ser grande, solo necesita ser ofrecido con amor. El cielo no mide la intensidad del dolor, sino la fe con que se entrega. La santa enseñaba que hay 3 tipos de sufrimiento redentor. El sufrimiento físico, cuando el cuerpo padece enfermedades, fatigas o dolores. El sufrimiento moral, cuando el alma sufre desprecios, ingratitudes, soledad o injusticias. Y el sufrimiento espiritual, cuando parece que Dios guarda silencio, cuando la fe se prueba, cuando el alma siente sequedad. Cada uno de ellos, ofrecido con fe, tiene un valor incalculable, porque une al creyente con Cristo en la cruz, y donde está Cristo, siempre hay redención. Santa Teresa decía que en el cielo, los mártires del silencio, los que no derramaron sangre, pero derramaron paciencia, ocupan tronos junto a los grandes santos, porque aprendieron el arte más difícil: amar mientras se sufre, confiar mientras se sangra, callar mientras se sirve. Y esas almas, desde el purgatorio, reconocen ese lenguaje, porque su propia purificación
es un acto de paciencia. Y cuando ven a sus seres queridos en la tierra ofrecer su propio dolor con fe, sienten una comunión profunda, una unidad de sufrimiento que se vuelve luz. Imagina que hoy tienes un día difícil, que algo te duele, que algo te pesa, y en lugar de quejarte, dices: Señor, te lo ofrezco por el alma de mi madre, de mi padre, por esa persona que amé y que aún está purificándose. En ese instante, sin que lo veas, una llama se apaga, una pena se aligera, un alma sonríe. Y cuando esa alma llegue al cielo, recordará ese gesto y ante el trono de Dios intercederá por ti. Santa Teresa advertía que el infierno se alimenta del orgullo, pero el purgatorio se purifica con la humildad. Y no hay acto más humilde que sufrir sin buscar consuelo humano, que aceptar el dolor con mansedumbre, que unir las propias heridas a las de Cristo. En una carta espiritual, escribió: hay dolores que se gritan al cielo, pero hay otros que se ofrecen en silencio, y esos son los que más alto llegan, porque el cielo no se conmueve por la queja, sino por la confianza, no por el ruido, sino por la fe. Santa Teresa también habló del poder de las pequeñas renuncias cotidianas. Renunciar a una palabra dura, a un placer innecesario, a una crítica, a una distracción vana, por amor a Dios y por un alma necesitada, tiene más valor del que imaginamos. Cada vez que eliges el bien en lo pequeño, cada vez que eliges callar una queja, cada vez que abrazas una cruz sin buscar culpas, estás enviando un rayo de misericordia a alguna alma que espera ser liberada. Y no solo ellas reciben consuelo, tú también lo recibes, porque todo sacrificio ofrecido con fe se convierte en semilla de santidad. El alma que ofrece su dolor con amor se hace más ligera, más serena, más luminosa. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque nadie lo aplauda, el cielo entero lo celebra. Santa Teresa veía a los ángeles recogiendo esas ofrendas invisibles, esas lágrimas escondidas, esos gestos callados, y llevándolos como tesoros ante el trono de Dios. Cada una era una joya espiritual, una chispa de redención, una ofrenda viva. Por eso, si hoy sufres, no dejes que tu dolor sea en vano. No lo desperdicies en la queja, no lo conviertas en amargura. Haz de tu sufrimiento una oración viva. Dile al Señor: Jesús, uno este dolor al tuyo, por las almas que esperan tu luz. Y mientras lo haces, recuerda, hay un alma, en algún lugar del purgatorio, que levanta los ojos hacia ti, agradecida, porque tu pequeño sacrificio se ha convertido en su alivio. El purgatorio no es solo fuego, es esperanza. Y cada vez que alguien en la tierra acepta su cruz con amor, esa esperanza se enciende con más fuerza. Santa Teresa decía que los grandes santos no nacieron de milagros visibles, sino de 1000 pequeños sacrificios invisibles, de lágrimas que nadie vio, de renuncias que nadie aplaudió, de dolores que se ofrecieron sin hablar. Y cada uno de esos actos ocultos fue una piedra viva en la construcción del reino. Así que no subestimes tus propios dolores. Dios los ve, las almas los sienten, y la eternidad los guarda. Y cuando algún día tú también te encuentres frente a la luz y veas las almas que ayudaste con tus sacrificios, entenderás que nada fue en vano, ni una lágrima, ni una herida, ni una noche sin dormir. Todo fue contado, todo fue transformado en misericordia, porque cada sufrimiento ofrecido en silencio es un acto de amor que rompe las cadenas del purgatorio y una flor que florece en el jardín de la eternidad. La novena cosa que el alma ve de su familia desde el más allá es cuando sus hijos o familiares enseñan a otros la fe. Entre todas las visiones que Santa Teresa describió sobre el misterio del amor que une a los vivos con los difuntos, ninguna brillaba con tanto resplandor como esta. El momento en que un alma en purificación contempla que sus hijos, sus nietos o sus descendientes enseñan la fe a otros corazones.
porque en ese instante, el alma no solo se aligera, se eleva con júbilo, se transforma y empieza a participar de la alegría del cielo. Santa Teresa decía que cuando un alma ve a su familia transmitiendo la luz de la fe, es como si escuchara el eco de su propia oración, como si los frutos de su vida, sus consejos, sus rezos, su ejemplo, hubieran germinado después de su partida. Y entonces comprende que la fe nunca muere, que lo sembrado en lágrimas florece en generaciones. Imagina esa escena invisible, llena de ternura celestial. Un alma en el purgatorio, envuelta en luz, observa desde su lugar de purificación a su hijo o hija frente a un grupo de personas. Tal vez enseña a rezar el rosario, o comparte una palabra de esperanza con un amigo enfermo, o explica a un niño quién es Jesús, o guía a alguien perdido hacia la misa del domingo. Y en ese instante, un brillo recorre el alma que observa, como si miles de pétalos dorados descendieran sobre ella. Porque cada acto de evangelización, por pequeño que sea, es una extensión de la luz divina, y las almas que participaron en su siembra comparten esa alegría como si fuera suya. Santa Teresa lo explicaba así: la fe enseñada es una antorcha que enciende otras antorchas, y quien la ve encenderse en sus hijos participa ya del gozo de los bienaventurados. En sus visiones, la santa contempló cómo, cuando un hijo de un difunto hablaba de Dios, cuando compartía un testimonio, cuando guiaba a alguien hacia los sacramentos, el alma de su ser querido se volvía luminosa, y su rostro, antes velado por las llamas purificadoras, comenzaba a reflejar el resplandor del paraíso, porque la fe, transmitida, rompe barreras temporales. Cada palabra de esperanza, pronunciada por los hijos, toca la eternidad. Y en el orden invisible de la gracia, esa enseñanza actúa como ofrenda viva que acelera la purificación del alma. Santa Teresa contaba que había visto a un padre difunto, cuyo hijo, muchos años después, se convirtió en catequista. Aquel hombre, que en vida había rezado con esfuerzo y tropezado 1000 veces, ahora veía a su hijo guiar a otros hacia Cristo, y su gozo era tan grande que las llamas purificadoras se transformaron en una luz suave, un resplandor que no quemaba, sino que sanaba. Era la recompensa del amor transmitido, de la fe heredada, de la semilla que germinó cuando nadie lo esperaba. Santa Teresa explicaba que enseñar la fe no es solo tarea de sacerdotes o religiosos. Cada vez que un padre enseña a su hijo a persignarse, cada vez que una madre reza con su pequeño antes de dormir, cada vez que un hermano comparte un versículo o un amigo acompaña a otro a confesarse, ahí hay una catequesis viva, un acto de evangelización que resuena en los cielos. Y cuando un alma purgante contempla eso, se une en oración, se convierte en intercesora activa, porque ya no solo recibe consuelo, ahora ora por quien enseña, lo acompaña, le envía inspiración y fortaleza, como si el vínculo entre ambos se estrechara más. Santa Teresa decía que cada alma que enseña la fe en nombre del amor multiplica la luz sobre su familia entera, porque Dios, al ver a los descendientes continuar la obra espiritual, acelera la misericordia sobre quienes la iniciaron. Imagina por un momento esta cadena sagrada: una abuela que enseñó a su hija a rezar, esa hija que enseñó a su nieta, y esa nieta que hoy comparte su fe en redes sociales, en su parroquia, o simplemente con una amiga que sufre. Cada palabra que pronuncia, cada oración que transmite, es un eco que viaja hacia el purgatorio, donde el alma de la abuela lo recibe como un rayo de alegría. Y en ese instante, la distancia entre ambas se disuelve, porque el amor compartido a través de la fe une más que la muerte. Santa Teresa solía decir: nada acelera tanto la purificación de un alma como ver su fe reproducida en otra, porque la fe es luz, y cuando se enciende una nueva lámpara, toda la casa se ilumina, el purgatorio se ilumina, la tierra se ilumina. Y lo más bello de este misterio
es que no se trata de grandes gestas. No necesitas fundar una iglesia ni escribir un libro. A veces, enseñar la fe es tan simple como escuchar a alguien con paciencia, orar con quien ha perdido la esperanza, decir con suavidad: no estás solo, Dios aún te ama. Cada palabra así dicha, cada gesto que acerca a alguien a la verdad, alivia una pena invisible, porque en la economía divina, el bien se multiplica. Una enseñanza de fe en la tierra es una chispa de liberación en el purgatorio. Por eso Santa Teresa exhortaba: si quieres honrar a tus difuntos, enseña a otros lo que ellos te enseñaron. Habla de Dios, haz del Evangelio tu voz. Ellos se alegrarán más, por eso que por cualquier lágrima derramada en su tumba. Las almas purgantes no necesitan lamentos, necesitan obras de fe. Y cuando ven a sus hijos guiando a otros hacia Cristo, sus cadenas se aflojan, sus heridas se cierran, sus corazones se encienden. Así se cumple lo que Santa Teresa enseñó, que la fe no muere con los cuerpos, sino que florece en los descendientes, y que cada testimonio sincero es una flor ofrecida en el altar del amor eterno. Si hoy compartes la fe, aunque sea en voz baja, aunque creas que nadie escucha, recuerda que alguien sí te escucha, esa alma que te amó, que rezó por ti, que ahora, al verte, se llena de gozo y gratitud, y se convierte en tu aliada en el cielo. Porque cuando enseñas la fe, no solo das luz a otros, también iluminas el camino de quien aún está ascendiendo hacia Dios. La 10ª cosa que el alma ve de su familia desde el más allá es el destino eterno de su familia. Santa Teresa de Ávila decía que el mayor misterio del amor de Dios no se revela en la tierra, ni siquiera en el purgatorio, sino en la eternidad, cuando todo lo vivido se muestra bajo la luz perfecta del cielo. Y es precisamente ahí, en ese momento, en que las almas cruzan el umbral de la gloria, donde sucede una de las visiones más sobrecogedoras. El alma contempla el destino eterno de su familia, porque en el cielo, la verdad ya no está fragmentada. El alma lo ve todo. Ve los frutos de cada oración. Ve las consecuencias invisibles de cada sacrificio. Ve las bendiciones que germinaron de cada acto de amor ofrecido en la tierra. Y lo comprende todo, no con la razón limitada de este mundo, sino con la sabiduría luminosa de Dios. En ese instante eterno, el alma purificada mira hacia su familia, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus descendientes, y contempla el mapa completo de la historia, no como una sucesión de días, sino como un tapiz tejido con hilos de gracia. Ahí descubre que nada fue en vano, ni las lágrimas derramadas, ni los silencios ofrecidos, ni las oraciones dichas entre sollozos, ni los pequeños actos de bondad que parecían insignificantes. Cada gesto de amor fue un hilo dorado que unió sus destinos para siempre. Santa Teresa relataba que al recibir esta visión, las almas no solo reconocen su propio camino hacia Dios, sino también cómo su familia caminó a su lado, incluso sin saberlo. Ven los momentos en que alguien rezó por ellos sin que lo supieran, cuando un nieto ofreció una misa en su nombre, cuando un hijo evitó el pecado inspirado por su recuerdo. Y en esa contemplación, el alma estalla en gratitud, porque entiende que la salvación no es una carrera solitaria, sino una travesía de amor compartido. Santa Teresa explicó que el alma, en este punto, no mira con juicio, sino con misericordia perfecta. Ya no hay reproche, ni dolor, ni tristeza, sino la comprensión total de cómo la gracia de Dios actuó en cada historia personal. Ve cómo incluso los errores y los pecados, cuando fueron abrazados por el arrepentimiento, se transformaron en instrumentos de purificación y enseñanza para los demás. Ve cómo las reconciliaciones tardías, los perdones concedidos con esfuerzo, los abrazos ofrecidos después de años de distancia, se convirtieron en puertas abiertas para la redención familiar. Y entonces, el alma adora a Dios con un amor indescriptible, porque comprende que todo, absolutamente todo, formaba parte del plan divino.
Santa Teresa describía este momento como una explosión de luz, una sinfonía espiritual en la que todas las vidas familiares se entrelazan en armonía celestial. Ahí, el alma ve a los suyos que ya alcanzaron el cielo, a la madre que rezó incansablemente, al padre que enseñó la fe con su ejemplo, al hermano que murió perdonando, a la abuela que ofreció su enfermedad en silencio. Los ve radiantes, transfigurados, sin sombra de dolor ni de culpa, y corre hacia ellos con un gozo tan intenso que las palabras humanas no pueden describirlo. Y lo más hermoso, ve también a aquellos que aún están en camino. Los mira desde la eternidad con esperanza, sabiendo que la misericordia divina sigue obrando, que los ángeles no descansan, que sus oraciones desde el cielo seguirán actuando hasta reunir a toda su familia en el reino de la luz. Santa Teresa decía: cuando el alma contempla a los suyos en Dios, comprende que el amor no termina en la tumba, sino que continúa creciendo en la eternidad, hasta que todos se reúnan en la visión del Altísimo. Y es que en el cielo, las familias no se separan, se reencuentran en su forma más pura. Ya no hay heridas, ni malentendidos, ni distancias, solo amor perfecto, limpio de todo egoísmo, amor que ahora participa del mismo fuego divino que arde en el corazón de Dios. Imagina ese instante. Llegas al cielo, y en el umbral te esperan las almas que ayudaste, las que lloraste, las que rezaste. Tu madre se acerca y te abraza sin palabras, tu padre te sonríe con ternura, tus hijos corren hacia ti, y detrás de ellos, generaciones enteras que nunca conociste, pero que fueron tocadas por tus oraciones, por tu ejemplo, por tu fe. Y todos juntos, como una sola familia celestial, miran al Cordero en su trono y entienden que cada acto de amor, incluso los más pequeños, fueron los peldaños que los condujeron a ese instante eterno. Santa Teresa vio como en ese reencuentro no hay lágrimas de dolor, solo lágrimas de plenitud. Cada herida terrenal se convierte en joya, cada sacrificio oculto en corona, cada gesto de perdón en resplandor. Ahí se cumple lo que Cristo prometió. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y ese consuelo no es solo individual, es familiar, comunitario, eterno, porque cuando una familia entra unida en la gloria, el cielo entero celebra, los ángeles entonan cantos, los santos extienden sus brazos, y Dios mismo sonríe, viendo cómo su amor ha triunfado en todos ellos. Pero hay algo aún más profundo en esta visión. El alma comprende cómo cada acto de amor en la tierra tenía eco en el cielo. Aquel abrazo ofrecido en medio de una discusión, aquella palabra amable en un momento de ira, aquel perdón concedido entre lágrimas, todos fueron semillas que florecieron en la eternidad. Y cuando el alma ve a su familia reunida en la luz, entonces comprende: Dios estaba en cada uno de nuestros gestos. Él nos unió cuando creíamos estar rotos. Él tejió nuestra historia con misericordia. Esta visión no es solo consuelo, es una llamada, porque cada día, con cada decisión, estamos construyendo ese encuentro eterno. Estamos escribiendo, sin saberlo, el capítulo final de nuestra historia familiar en la presencia de Dios. ¿Quieres que ese reencuentro esté lleno de luz? Ama hoy, perdona hoy, reza por tus difuntos, ayuda a los vivos, vive tu fe con alegría, porque cada acto de amor es un hilo más en el tapiz eterno, donde tu familia se volverá a abrazar. Y cuando llegue el momento, cuando cruces el umbral y veas a todos los que amaste, entenderás que nada fue perdido, que nada fue olvidado, que todo, incluso el dolor, fue transformado en gloria. Y escucharás una voz que resuena como un canto eterno. Bienvenido. Tu amor los trajo hasta aquí. Ahora están juntos, para siempre, en la casa del Padre. La 11ª cosa que el alma ve de su familia desde el más allá es cuando su familia ora el rosario por su alma. Santa Teresa de Ávila, maestra de oración y doctora de la Iglesia,
enseñaba que no hay oración más sencilla ni más poderosa que el rosario, cuando se reza con fe viva. Y en sus revelaciones místicas, contempló algo tan bello como estremecedor. Vio cómo, cada vez que una familia tomaba el rosario entre sus manos y lo ofrecía por un ser querido fallecido, una lluvia de luz descendía sobre esa alma, una corriente luminosa que la envolvía con consuelo, alivio y esperanza. En el purgatorio, donde las almas son purificadas por el fuego del amor divino, cada oración se siente como un soplo de misericordia. Pero el rosario, decía Santa Teresa, no es un soplo cualquiera, es un río de paz que atraviesa las sombras, un canto mariano que las almas reconocen con un gozo indescriptible. Porque en cada Ave María se pronuncia el nombre de María, la Madre de Misericordia. Y cuando ese nombre resuena en el purgatorio, las almas levantan su mirada como niños que oyen a su madre llamarlos por su nombre. Santa Teresa describía esta escena con una ternura profunda. Cada cuenta del rosario es una perla de luz que la Virgen recoge y coloca sobre las almas que esperan. Cada decena rezada con amor se convierte en un manto que las cubre de consuelo. El alma percibe tu rosario, no escucha las palabras como nosotros las oímos, sino que siente la vibración espiritual del amor con que las pronuncias. Sabe cuándo tu voz se quiebra al decir Dios te salve María, y sabe cuándo tu mente se distrae o tu corazón está cansado, y aún así cada Ave María cuenta. Cada vez que nombras a la Madre, una chispa de esperanza ilumina su purificación. Santa Teresa veía cómo las almas rodeadas por el rosario experimentaban una paz dulce y suave, distinta de cualquier alivio terreno. Era la paz maternal, la que solo María puede dar, porque el rosario no es solo una oración, es un encuentro entre la madre y sus hijos, entre los que peregrinan en la tierra y los que esperan la gloria en el purgatorio. Cuando tú y tu familia se reúnen para rezar el rosario por un difunto, algo extraordinario sucede. Las cuentas que giran entre tus dedos son lazos invisibles que suben al cielo y descienden convertidos en cintas de luz que envuelven esa alma. Cada misterio contemplado es como un espejo en el que esa alma ve reflejada su esperanza. Y María, al escuchar tus oraciones, se inclina con ternura sobre el purgatorio, llevando a las almas el consuelo que solo una madre puede ofrecer. Santa Teresa insistía en que el rosario une lo visible con lo invisible. Cada familia que reza unida crea un círculo espiritual que atraviesa el tiempo y la muerte. Mientras ustedes están en su sala, con el rosario en las manos, en el más allá una procesión de luz se forma alrededor del alma por quien oran. Los ángeles acompañan tus palabras, los santos añaden sus súplicas, y la Virgen extiende su manto. En esta visión, Santa Teresa contempló cómo el purgatorio se iluminaba cuando los hijos se arrodillaban para rezar el rosario por su madre o su padre. Cada misterio glorioso hacía que las llamas se volvieran suaves. Cada misterio gozoso traía sonrisas a esas almas. Cada misterio doloroso unía su sufrimiento al de Cristo. Y cada misterio luminoso abría nuevas puertas hacia la gloria. Y lo más asombroso, el alma reconocía cada Ave María como un beso de su familia. Sí, así lo reveló Santa Teresa. Cada palabra mariana, pronunciada con amor sincero, era percibida por el alma como un gesto tangible de ternura. No podía verte, no podía tocarte, pero al oír el eco del nombre de María en tu boca, sabía que no estaba sola. Y si supieras cuánto consuelo recibe un alma con solo un rosario completo ofrecido con devoción, no dejarías pasar un día sin rezarlo, porque esa oración no solo alivia, también acelera la purificación, rompe cadenas invisibles y abre caminos hacia la luz eterna. Santa Teresa veía que cuando una familia entera se une en el rosario, cuando los niños repiten con inocencia las oraciones, cuando los mayores ofrecen su cansancio, cuando todos nombran a la Virgen con una sola voz, el cielo entero escucha. Y en el purgatorio,
Las almas que fueron parte de esa familia se llenan de gozo al ver que su legado de fe sigue vivo. Pero hay algo aún más profundo. El rosario no solo alivia a las almas, transforma también a los vivos, porque mientras oras por tus difuntos, la Virgen también ora por ti. Y esa corriente de gracia que atraviesa el purgatorio purifica también tu corazón. Te vuelve más compasivo, más consciente de la eternidad, más unido a los tuyos. Santa Teresa enseñaba que el rosario es la escalera entre la tierra y el cielo, y cuando lo rezas por un difunto, estás literalmente ayudándole a subir peldaño a peldaño. Cada decena es un paso más cerca del rostro de Dios. Cada misterio contemplado es una puerta que se abre. Cada suspiro de fe es un respiro que esa alma recibe. Por eso, si alguna vez sientes que no sabes qué más hacer por un ser querido, si el tiempo ha pasado, si las misas ya fueron ofrecidas, si las lágrimas ya se secaron, toma el rosario. No hay oración más eficaz, no hay consuelo más grande, no hay gesto más maternal que poner su alma en las manos de María. Reza con fe, reza con amor, reza con la certeza de que cada cuenta es un hilo de luz, cada misterio una llama de esperanza, cada Ave María un abrazo eterno entre tú y esa alma. Y cuando llegue el día del reencuentro, esa alma te mirará con ojos llenos de gratitud y dirá: tus rosarios me guiaron hacia la luz. Cada Ave María fue mi consuelo, cada Padre Nuestro mi aliento, y cada misterio una puerta que se abrió. Gracias, porque en tus manos encontré el camino al cielo. La 12ª cosa que el alma ve de su familia desde el más allá es cuando su familia ofrece obras en reparación de sus errores. Santa Teresa de Ávila, en su profunda experiencia mística, enseñaba que el alma que ha partido no queda indiferente ante los actos de conversión, reparación y humildad que su familia realiza en la tierra. Decía que la humildad es la llave que abre las puertas cerradas del cielo. Y esto cobra un significado aún más profundo cuando esa humildad se expresa como reparación, porque en la economía del amor divino no basta con llorar los errores del pasado, es necesario transformarlos en obras de misericordia, en gestos concretos que cierren heridas, que restauren lo roto, que sanen lo que un día se dañó. En las visiones de Santa Teresa, las almas del purgatorio contemplaban con un gozo indescriptible los actos de reparación de sus familias. No se trataba solo de oraciones, sino de gestos vivos: el hijo que pide perdón en nombre de su padre, la esposa que devuelve lo que injustamente se tomó, el hermano que restituye la paz donde antes hubo conflicto, la hija que pide disculpas a quien fue herido por la dureza de su familia. Cada uno de esos gestos, tan sencillos a los ojos del mundo, era en realidad una llave dorada en el orden espiritual, una herramienta misteriosa que abría puertas de luz y alivio en el purgatorio. Santa Teresa explicaba que la reparación es la expresión más alta del amor purificado, porque quien repara no lo hace por miedo, sino por amor. No busca justicia humana, sino reconciliación divina. Y ese amor redentor tiene efectos que se extienden más allá del tiempo y la muerte. Cuando una familia, movida por el Espíritu Santo, reconoce los errores del pasado, una injusticia, un abandono, una palabra hiriente, una deuda moral o material, y decide poner orden, devolver, reconciliar, el alma por quien se hace esa reparación lo percibe inmediatamente, no con los ojos físicos, sino con la visión espiritual del purgatorio, donde todo acto de amor se ve con una claridad absoluta. Y lo que siente esa alma no es solo alivio, es una elevación real, una ligereza que la impulsa hacia la presencia de Dios. Imagina esto: un nieto devuelve a una familia lo que su abuelo tomó injustamente en vida. Una hija se reconcilia con la persona a la que su madre hirió. Un hijo pide perdón a quienes su padre ofendió en un momento de orgullo. Cada una de esas acciones no solo restaura el orden humano, también restablece la armonía divina, porque en la justicia reparada habita la misericordia de Dios.
y esa misericordia desciende como rocío sobre el alma que está siendo purificada, acortando su espera, aliviando sus penas, acercándola a la gloria. Santa Teresa decía que la reparación es la flor más rara del jardín de las virtudes, porque nace del dolor transformado en amor. Solo quien ha reconocido su fragilidad puede ofrecer una obra reparadora. Solo quien ha mirado con verdad el pasado puede construir el puente del perdón. Y ese puente no se eleva solo entre los vivos, también une la tierra con el purgatorio, porque el acto de humildad en uno se convierte en consuelo en el otro. En una de sus visiones, Teresa contempló una escena luminosa. Una familia rezaba un rosario penitencial, pidiendo perdón por los pecados de soberbia y dureza de un ancestro. Mientras cada miembro pronunciaba las letanías, vio cómo ángeles descendían con llaves doradas, y cada llave abría una puerta en el purgatorio, donde esa alma aguardaba. Con cada Señor, ten piedad, una cadena se rompía. Con cada por tu cruz y tu pasión, una llama se extinguía. Y cuando la familia terminó la oración diciendo: por amor a Cristo, perdonamos y pedimos perdón, una luz intensa envolvió el alma y fue elevada entre cantos hacia la presencia divina. Así funciona la reparación. El arrepentimiento se convierte en acción, la acción en gracia y la gracia en liberación. Pero hay algo aún más profundo. Cada acto de reparación no solo alivia al alma por la que se ofrece, también santifica a quienes lo realizan, porque en la humildad se revela el rostro de Cristo. Cuando tú reconoces tus faltas o las de tu familia y buscas restaurar, estás participando del mismo movimiento redentor del Hijo de Dios, quien no vino a condenar, sino a reconciliar. Por eso, cada obra reparadora deja una marca de luz en tu alma, te acerca más al corazón misericordioso de Jesús y te une más profundamente a las almas que purgas en su fuego de amor. Santa Teresa veía que muchas almas sufrían, no por pecados mortales, sino por pequeñas injusticias nunca corregidas, por palabras que causaron heridas, por actos de soberbia que no fueron compensados. Y cuando un descendiente, una generación más tarde, reconocía esos errores y ofrecía reparación, una disculpa, una misa, una restitución, una limosna, el tiempo se doblaba ante la misericordia. Dios tomaba ese acto presente y lo aplicaba sobre la falta pasada, purificando lo que había quedado pendiente. Es el misterio de la redención actuando en la historia, y el alma lo percibe con gratitud infinita. La ves aliviada, elevándose como si una carga se disolviera, porque alguien, en su nombre, ha elegido amar donde antes hubo herida, dar donde antes se tomó, perdonar donde antes se juzgó. Santa Teresa decía: el perdón es la semilla, la reparación es el fruto maduro, y ese fruto no cae al suelo, se eleva hacia el cielo como ofrenda pura, como perfume de justicia y misericordia. Por eso, si en tu familia hay errores del pasado, ofensas, injusticias, rencores, deudas sin saldar, no basta con decir ya pasó. Repara con amor, con actos concretos, con humildad. Pide perdón, haz restitución, ofrece una misa, un ayuno, una limosna, y al hacerlo, imagina las puertas del purgatorio abriéndose, la luz inundando esa alma y el eco de su voz diciendo: gracias, porque tu humildad ha sido mi libertad. Gracias, porque tu arrepentimiento ha sido mi escalera hacia el cielo. Gracias, porque en tu reparación he encontrado la justicia del amor. Esta es la enseñanza final de Santa Teresa. Las almas no solo observan, también se elevan con tus conversiones. Tus obras reparadoras no quedan en la tierra, soben como incienso ante Dios y descienden como lluvia de gracia sobre quienes amas. Así se cierra el círculo de la comunión de los santos. Las lágrimas se vuelven oración,
la oración se convierte en sacrificio, el sacrificio florece en reparación, y la reparación abre las puertas del cielo. Repara por amor. Hazlo en nombre de quien partió. Hazlo sabiendo que cada acto de humildad en la tierra es un paso más hacia la gloria en el cielo. Y un día, cuando los veas cara a cara, escucharás de sus labios: tu reparación fue mi libertad. Tus manos restituyeron lo que mi alma debía. Y por eso, hoy podemos abrazarnos en la luz eterna. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Has escuchado las visiones más profundas y conmovedoras de Santa Teresa, aquellas que revelan lo que un alma contempla desde el misterio de la eternidad. Cada palabra que hoy has oído es una invitación, una caricia divina que toca el corazón y susurra: todo acto de amor tiene eco en el cielo. Recuerda, nada de lo que haces por tus seres queridos se pierde. Cada oración, cada misa ofrecida, cada perdón concedido, cada lágrima entregada en silencio, es una semilla de luz que Dios recoge y transforma en consuelo para las almas que amas. Ellas te ven, te escuchan, te esperan, y cuando te esfuerzas por amar, por reparar, por reconciliarte, ellas se elevan contigo. Santa Teresa decía que la vida es un breve puente hacia la eternidad, y solo el amor lo sostiene. Así que hoy, mientras su voz aún resuena en tu interior, haz un propósito de fe. Reza por tus difuntos, ofrece una obra de misericordia en su nombre, busca la paz donde haya división, y no dejes que el tiempo borre los lazos que solo el amor puede fortalecer. Y si este mensaje tocó algo profundo en ti, si sentiste que cada palabra era también una llamada del cielo, escríbelo en los comentarios como un acto de fe. Santa Teresa guía a mi familia hacia la luz, o que tu comentario sea una oración viva, una vela encendida en esta comunidad de almas que creen en la esperanza, en la redención y en la fuerza eterna del amor. Si deseas seguir descubriendo los secretos espirituales de Santa Teresa, sus advertencias, sus consuelos y sus enseñanzas para sanar el alma y el cuerpo, suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video con alguien que lo necesite. Nunca sabes cuándo una simple palabra puede traer luz a un corazón cansado o alivio a un alma que espera. Porque recordar, orar, reparar y amar es en el fondo la forma más pura de decir: no te he olvidado, te amo más allá del tiempo, y contigo quiero llegar al cielo.